Buen día, mi nombre es Israel Gutiérrez y les voy a hablar sobre los procesos de cortes de metal, en especial el proceso de taladrado. Los procesos de cortes de metal son métodos mediante los cuales se modifica la forma de un material. También se les conoce como remoción de material. Existen diferentes tipos de procesos de remoción: los de corte, los abrasivos y los avanzados. Los de corte se subdividen en formas circulares y formas diversas. En las formas circulares es donde se encuentra el proceso de taladrado. Para este proceso se necesitan herramientas de corte de una o varias puntas. El proceso de taladrado es uno de los procesos de maquinados que se considera de los más importantes debido a su amplio uso industrial. Consiste en el producir agujeros, ya sean ciegos o completos, a piezas metálicas o plásticas. Esto es mediante el uso de un taladro especial y brocas con bordes afilados. Para esto se deben realizar siempre dos tipos de movimientos, que es el movimiento de corte y el movimiento de avance. Para esto existe una excepción en máquinas de taladrado profundo, ya que en estas no se aplica un movimiento de corte. La maquinaria y herramienta. Una de las máquinas más simples empleadas en los trabajos de producción es el taladro prensa, el cual consiste en producir agujeros en objetos o piezas forzando contra él una broca giratoria. A pesar de que esta máquina es especializada en taladrado, también efectúa otros tipos de trabajos similares con la adición de herramientas apropiadas. Existen diferentes tipos de taladros, entre los cuales se encuentra el taladro en serie, el taladro radial, el taladro múltiple y el taladro horizontal. El complemento del taladro es la broca, el cual es una herramienta de corte rotatorio que cuenta con ranuras las cuales se extienden a lo largo del cuerpo de la broca. Las ranuras pueden ser helicoidales o rectas, las cuales sirven para acanalar. Las partes principales de la broca son el vástago, es la parte de la broca que se coloca en el portabrocas o husillo y la hace girar. El cuerpo es la parte entre el vástago y la punta y consta de acanaladuras. Y por último la punta, que es todo el extremo cortante o filo cónico de la broca. La forma y su condición de esta es muy importante para cuando se realice el corte. Y bueno, pues con respecto a los agujeros, en manufactura los son producidos en una cantidad considerable, siendo estos los de mayor tasa de producción que cualquier otra forma que se haga. Los parámetros y condiciones de corte. Un parámetro es la velocidad de corte, que vendría siendo la distancia que recorre el filo de corte de una herramienta al pasar en dirección del movimiento principal respecto a la superficie que se trabaja. Esto se calcula mediante una fórmula, que es pi por el diámetro correspondiente al punto más desfavorable por el número de revoluciones por minuto a que gira la pieza o herramienta. Esto puede darse ya sea en metros sobre minuto o pie sobre minuto. Otro parámetro es el avance, que es el movimiento de la herramienta respecto a la pieza o respecto a la herramienta en un periodo de tiempo determinado. Esto sería una condición, que es el fluido de corte. Un fluido para corte es un líquido o gas que se aplica directamente a la operación de maquinado para mejorar el desempeño de corte. Los problemas principales que atienden los fluidos para corte son el generar calor en las zonas de corte y fricción en las interfaces herramienta-viruta y herramienta-pieza de trabajo, y la remoción de viruta. Los diferentes tipos de trabajo en el taladrado. Además de la perforación normal de agujeros, se pueden practicar los siguientes. El barrenado. El barrenado son perforaciones pasantes con terminado de gran calidad. Se consideran como operaciones de ajuste más que de perforación. La barrena es una herramienta sin punta y de varios filos. El avellanado
Este permite trabajar agujeros previamente taladrados o provenientes de fundición. Esta broca posee varios filos y el trabajo de desbaste. Y por último, el escariado. Los taladrados se rematan por medio de operaciones de escariado para mejores acabados. Tienen filos múltiples y rectos, pero de irregular longitud para evitar el rayado del agujero. También la herramienta de corte, los materiales y las propiedades mecánicas. Los procesos de maquinado se realizan usando herramientas de corte. En la mayoría de las herramientas existen superficies, ángulos y filos. Las superficies se destaca entre ellas la superficie de ataque, superficie de tendencia. Los ángulos son ángulos de incidencia, ángulos de filo y ángulos de ataque. Para los filos es el filo principal y el filo secundario. El uso y sus características van a depender del tipo de material. Por ejemplo, en herramientas para aceros de alta velocidad, que vendrían siendo el grupo de mayor contenido de aleaciones de los aceros, estos conservan la dureza, la resistencia mecánica y filo de los aceros, y estos se templan en aceite. Por último, las propiedades mecánicas vendrían siendo la dureza en caliente, que es la capacidad del material para retener su dureza a altas temperaturas. Esta debe ser necesaria debido al ambiente de altas temperaturas en la que opera la herramienta. Otra es la resistencia mecánica, que vendría siendo la tenacidad de un material que opone a otro material de ser roto, molido, doblado o desgarrado, siendo una medida de cohesión. La resistencia al desgaste. La dureza es la propiedad más importante que se necesita para resistir el desgaste. Todos los materiales para herramientas de corte deben ser duros. Sin embargo, la resistencia al desgaste en el corte de metales no solamente depende de la dureza de las herramientas, sino también de otros mecanismos de desgaste. Y pues de mi parte sería todo.